Buenas tardes, compañeras, compañeros. Me parece que podemos hacer la reflexión desde el punto de vista de una batalla inmediata que tenemos, que efectivamente es un combate, en nuestro caso contra la corriente, este combate político. No somos ingenuos y sabemos que la gran mayoría de la población va a optar por un mal menor, ya sea quienes piensan que es Macri, quienes piensan que es Scioli. La fuerza de la burguesía están logrando convencer a la mayoría de los trabajadores y de la población en general, o de que la devaluación del peso respecto del dólar de 9 a 14 no va a tener ninguna consecuencia, que es lo que dice Macri, y va a ser un cambio sosegado sin tocar mucho de lo que hay, pero cambiando las formas. O que Scioli va a ser una garantía de que no venga Drácula Macri y nos coma todo. En los dos casos son campañas mentirosas. Es decir, la de Macri es vender espejitos de colores, porque efectivamente cualquiera que analice más o menos seriamente el efecto que tiene una devaluación en un país donde la gran mayoría de las transacciones del comercio internacional se hacen al dólar oficial. Todo lo que entra de la producción agraria se hace a 6,60, 6,70, porque hay que descontar las retenciones del 9 y pico, y el resto se hace a 9,50, que está el dólar oficial. O sea que todos esos precios que hoy que entran, esos insumos y recursos que entran a ese costo, se van a 14. O sea, es inevitable un salto inflacionario después de la devaluación como la que quieren hacer. Eso, algunos economistas que incluso simpatizan con el macrismo, como Orlando Ferreres, ha dicho: no digamos tantas cosas, tantas giladas, porque efectivamente va a haber un salto de la inflación, es la verdad de lo que va a pasar, y sabemos que ese salto de la inflación va a ser pagado con una caída del salario real, porque para eso es la devaluación. O sea, ¿por qué quieren devaluar? Porque quieren pegarle un saque al salario para lograr un aumento de la rentabilidad. O sea, bajar los costos salariales en dólares y hacer a los productos de los capitalistas argentinos más competitivos en el mercado internacional, por la vía de una caída del salario. Si el salario recupera rápidamente lo que se va de la devaluación, entonces tienen que devaluar de nuevo, porque el salto en rentabilidad de los empresarios se licúa. Además, que con eso crece la carga de la deuda en dólares. Los kirchneristas han mantenido un endeudamiento muy grande, aunque bajando el peso de la distribución de la deuda, que es en dólares, pero sube, digamos, la carga que tiene, suben los precios de los insumos importados. O sea, si hoy vos importás maquinaria, con la devaluación la maquinaria te sale mucho más cara de lo que te salía antes, y por eso en general, salvo circunstancias muy excepcionales, las devaluaciones tienen un efecto recesivo inicialmente sobre la economía. Es decir, que se enfría todavía más la economía. En el 2002 ese efecto no se dio porque veníamos de un largo parate, mucho más fuerte que el actual, porque el Producto Bruto había caído un 12%, porque enseguida empezaron a subir los precios internacionales de las materias primas y porque había una capacidad instalada de la industria ociosa enorme. Es decir, no hacía falta invertir un peso para que en las nuevas condiciones la economía se pusiese en movimiento. Y entonces, sobre un golpe al salario, digo, para tener en cuenta la última gran devaluación, la de Kicillof, efectivamente fue importante, pero de mucha menor cuantía que la del 2002, se perdió un 30% aproximadamente del salario real. O sea, si vos antes comprabas 10, ahora podías comprar 7 después de esa devaluación. Fue un golpe brutal al salario. Y eso es lo que están planificando los dos equipos económicos. O sea, si Macri lo que trata es de que nadie piense y reflexione 2 minutos qué quiere decir que va a liberar el cepo y entonces lo que va a pasar, y dice, total, la gente como que está en un espíritu de cambio, no se la quiere creer que se viene una dura, y entonces hace un poco la campaña Bu que mencionaba Nico. En realidad nosotros la tenemos que cuestionar, porque todo lo que hace el macrismo es querer ocultar que muchas de las críticas que le hacen los kirchneristas son ciertas de lo que viene con Macri. Es decir, nosotros le decimos a los trabajadores que con Macri se viene una muy dura para la clase obrera. Lo que hace Scioli también es una campaña de ocultamiento, incluso más mentirosa directamente, porque pensemos, a ver, un minuto,
Si lo que se viene con Scioli no es ajuste con represión, ¿para qué anunciar que Berni va a ir a seguridad? ¿Para qué anunciar a Granados en defensa? ¿Para qué anunciar a Casal en justicia? ¿Para qué anunciar que va a tener tolerancia cero para los piquetes? Porque si uno no va a ajustar, entonces no es que va a tener mucha protesta social por delante. Entonces, los propios gestos de Scioli, sus propias, más que gestos, digo, acciones, explican que miente descaradamente cuando dice Macri va a ajustar, yo no. Incluso se cuida, dice, el dólar va a estar a 10 en enero. Bueno, pero ¿y en marzo? ¿Y en abril? ¿Se entiende? O sea, dice en enero, para cuidarse y que la gente diga, váyase usted de clase media, vacaciones tranquilo, después cuando vuelva veremos. Pero Macri no lo va a dejar irse de vacaciones, ¿está bien? Hoy veía que los carteles que acá ponían en Rosario, los kirchneristas, que dicen, con Scioli me puedo seguir cambiando el auto. Dicen como que le da tranquilidad, que bueno. Pero, o sea, agreguémosle a eso la gran Dilma Rousseff que mencionaba Nicolás, que es decir que el otro te va a ajustar, yo no, y cuando llegás no terminaste de contar los votos y ya estás nombrando un ministro neoliberal de derecha para hacer el ajuste. El discurso de gobernabilidad hacia los empresarios, donde Scioli dice, ¿con qué asusta? Macri va a querer ajustar, pero no tiene los sindicatos. ¿Cómo va a poder ajustar? Dice, ¿sabe lo que hoy Aníbal Fernández en televisión? ¿Saben el lío que se va a armar si gobierna Macri? Es decir, dice, en cambio nosotros tenemos la burocracia sindical, con eso vamos a disciplinar a la gente, le vamos a hacer pasar el ajuste. Y esa es la realidad que está detrás de un Scioli. Entonces, nosotros no podemos menos que a los compañeros que se dicen de izquierda o de sectores populistas, etcétera, que dicen que van a votar a Scioli, decirle, miren, cuando repriman con Berni, ustedes van a ser responsables, porque ustedes lo votaron. Cuando ajusten, ustedes van a ser responsables, porque ustedes lo votaron. Ustedes le están vendando los ojos al pueblo trabajador, diciéndole que este candidato, que es un candidato de los empresarios, que es un amigo de la embajada norteamericana, que fue al coloquio de ideas a rendir examen, que fue al Council of America a rendir examen, que mandó a Urtubey a negociar ya con los fondos buitre, que incluso lo hace hablar a quien es el presidente del Banco Provincia, a Gustavo Marangoni en televisión, diciendo, ¿qué es lo clave del peronismo? Que olfateamos los tiempos. O sea, que ya está diciendo hacia dónde van, porque ellos olfatean que los tiempos son tiempos donde la burguesía está corriendo la superestructura política a la derecha y hacia ahí están adecuando el discurso. Van hacia ahí. Incluso nos quieren vender otro cuento que dicen, ¿quién va a garantizar que no se va a volver atrás de todas estas cosas? Como si ellos no hubieran sido menemistas. Porque los dos, cuando hay un debate entre sectores de la burguesía, muchas veces se dicen parte de la verdad. Es decir, uno ve a 678 hablar sobre Macri y dice la verdad sobre Macri. Macri decía que Menem fue el reconstructor de la Argentina, incluso le dicen poco a Macri porque no tienen autoridad política para decir que como el clan Macri se enriqueció en la dictadura pasando de controlar 7 a 47 empresas, cómo nos estatizaron solo del grupo Macri 200 millones de dólares de su deuda, cómo Macri fue presidente de Sebel entre el 93 y el 95 y lo salvó la corte menemista por evasión de impuestos, cómo en la ciudad de Buenos Aires le dio obra pública a su principal amigo y socio empresario Nicolás Caputo por 1.000 millones, el principal proveedor de obra pública. Eso se lo dicen menos, digo, lo tiran hasta ahí, incluso Cristina le lava la cara y dice, es un buen tipo, baila en los actos como yo, no tanto. Y en realidad el kirchnerismo se preocupó mucho por subirlo a Macri. Si ustedes ven, hace 1 año y medio, un poquito menos incluso, Macri no tenía más del 15% de intención de voto. Es decir que a Macri el kirchnerismo lo subió conscientemente como rival, porque opinaba en ese momento que Macri era más fácil de derrotar relativamente que Massa. Entonces en ese momento el kirchnerismo le dio manija y nada de lo que es verdad de la historia y trayectoria de Macri se lo tiraron en la cara. Incluso le han votado todas las leyes en la ciudad de Buenos Aires. El otro día Miriam Bregman en Intratables le decía a un macrista, le dice, pero ustedes llevan como presidente al capitán Beto con B corta. Capitán Beto por el célebre tema del Flaco Spinetta. Dice, Beto por B corta, pues vetó 126 leyes en la legislatura. Bueno, eso los kirchneristas no le dicen mucho. Digamos, aquello que ayudaría a mostrar que es un fantasma.
Porque en realidad, ¿qué le van a decir ellos de la obra pública de Nicolás Caputo si han afanado y han currado con Lázaro Báez, con Cristóbal López y con todos los empresarios amigos, han fugado capital, han hecho todo tipo de manganetas, negociado y corruptela? No tiene autoridad para decírselo. Y el propio Macri le dice parte de la verdad, le dice, ¿qué viene a hablar de los 90 a mí? Yo está bien, se hace el otario con que él fue un hombre de Menem y que su padre se quedó con el correo y fueron de los estafadores, así como fueron estafadores en la dictadura, estafadores con Alfonsín, con la patria contratista y los negocios de la basura de Manliva, fueron estafadores después con el menemismo quedándose con las privatizaciones, entre otros el curro que hicieron con el Correo Argentino, el vaciamiento del Correo Argentino, y después con los Kirchner. Franco Macri fue también un empresario amigo de este gobierno haciendo los negocios con China. Entonces, digo, pero el propio Macri cuando dice, ¿qué me dicen a mí si Scioli fue candidato de Menem? Y es cierto, 678 lo pasa Macri en la entrevista con Mirta Legrand, diciendo que era el reconstructor, ¿cómo califica a Menem? El reconstructor de la Argentina, pero no pasa la entrevista de Longobardi con Scioli, donde con la misma cara de piedra, que ahora dice, yo defiendo YPF estatal, yo soy la garantía del Estado, etcétera, decía, ¿cómo estaban las empresas antes de las privatizaciones, No andaba nada antes de las privatizaciones. Menos mal que vino Carlos Menem y tuvo el coraje de hacer lo que nadie se animaba a hacer. Bueno, eso le dijo Scioli. ¿Entonces qué me van a decir? ¿Que Scioli es incapaz de privatizar? ¿Que Scioli es incapaz de hacer un ataque en regla al movimiento obrero? No, son absolutamente capaces en regla. Todo ese aparato de los Alperovich, los Infran, los Aníbal Fernández, los Kirchner, que se beneficiaron de la entrega del petróleo y el actual secretario de la CIDE, que fue el miembro informante de la bancada justicialista cuando informaron por la privatización de YPF, me van a decir que no son capaces incluso de volver al negocio de las FJP, que lo hizo toda la burocracia sindical y que lo apoyaron ellos y el propio Scioli y los propios Kirchner no dijeron una palabra cuando Cavallo entregó las privatizaciones. Entonces, ¿qué garantía de qué son? Son garantías de entreguismo, de ataque al movimiento obrero, de represión, de servilismo a la burguesía. Esos son ese personal político. Entonces, nosotros tenemos que, con nuestras fuerzas, que son minoritarias, hacerle un gran grito de guerra a esos candidatos de la burguesía. Y eso es lo que estamos haciendo con el voto en blanco. Estamos haciéndole un grito de guerra a los Macri, a los Scioli, a Cambiemos y al Frente para la Victoria. Un gran grito de guerra de una clase obrera que todavía no se ha independizado políticamente, pero que va a luchar. Y en ese sentido, lo que hacemos es levantar una voz todavía minoritaria, pero que se escuche. Si nosotros no levantamos la voz, que somos revolucionarios, que queremos liquidar el capitalismo, contra dos candidatos conservadores, ¿qué seríamos? La nada. No mereceríamos existir como fuerza política. Y no merecen existir como fuerza política los que van detrás del carro de un candidato conservador como Scioli. Disuélvanse, ¿para qué militan? ¿Para ir detrás de un canalla como Scioli? ¿De un conservador? ¿Eso les parece el mal menor? ¿Cómo se puede ser de izquierda y estar por el mal menor? El mal menor está la gente derecha, despolitizada. Yo puedo entender un trabajador que tenga... Pero digo, un militante político, ¿cómo se puede defender el mal menor? Y además cuando son dos tan conservadores. Es decir, nosotros si fuera Cristina contra Macri tampoco la votaríamos a Cristina. Digo, no es. Solo que sea tan de derecha como Scioli nos favorece. Nosotros no votaríamos nunca un candidato de la burguesía. Digo, nosotros votamos por la independencia política del movimiento obrero. Así como no votamos a Lustó contra Larreta, ni votaríamos nunca un candidato burgués contra la clase obrera porque va en contra de nuestra idea fundamental, que es que no hay burgueses buenos y malos, mejor y peores, sino que hay que organizar a la clase obrera en forma independiente para borrar a la burguesía. Pero cuando llevan uno extremadamente conservador como Scioli, que ha hecho una catástrofe en la provincia de Buenos Aires, que hizo una propaganda que, no sé, rivalizaba con Massa a ver quién era más fascista. Uno mostraba las tropas especiales, parecía, cayendo de los helicópteros, diciendo vamos a llevar la Fuerza Armada a los barrios populares, Fuerza Aérea, Marina, Ejército. Sí, señor, ¿está bien? Massa. Y Scioli mostrando todos los azules, los policías así, miles de policías ahí. Parecía Mussolini haciendo la campaña electoral. Todos los policías ahí. Toda la narcopolicía de la bonaerense, que es tan narcopolicía como acá la de Santa Fe, o como la de Córdoba, o como todas las policías que controlan el manejo del narco en todo el país. Ese tipo hizo campaña. 1,5 millones, como dice Nicolás, de vivienda
en la provincia de Buenos Aires, ahora salta lo de Merlo y los periodistas canallas que ponen título usurpación de terrenos cuando es un derecho constitucional tener una vivienda que violan todos los gobiernos. Y a las familias que han ocupado el terreno, desde ya puede meterse un puntero de acá o de allá, pero ¿qué importa? Lo que importa es que hay una necesidad ahí de la familia que se la niegan estos canallas que viven en country y en barrios privados, y a las familias que viven en una tapera tienen la caradurez por televisión de llamarlos usurpadores. Es indignante y que algunos periodistas progre comparten panel con eso y no le dice, callate canalla que vos vivís en un barrio privado, que cobrás más de 100.000 pesos por mes y esta familia que no gana nada, estás instando y agitando por televisión para que los echen de sus hogares y le pasen las topadoras, donde la crítica a los medios de comunicación es que no desalojan. Una canallada. Bueno, nosotros somos una izquierda que se prepara para la lucha de clases y que cada voto que ha conseguido lo pone al servicio de decirle, mire, este es un acto de resistencia para prepararnos para el combate que se va a venir, gane Macri o gane Scioli, más gradual o más directo, pero se viene un combate duro porque la clase dominante, que no son pacifistas, que hicieron un genocidio en Argentina, está dispuesta a meterle la mano en el bolsillo a los trabajadores y lean todo lo que escriben, porque ese es el plan que tienen. Entonces, frente a ese plan de la burguesía, nosotros decimos hay que prepararse para enfrentar ese plan. Y el que no le guste oírlo, lo lamento, le van a pasar por encima. Y el que tenga más perspicacia se va a dar cuenta y le va a decir, mirá, te estoy advirtiendo lo que va a pasar. No le des tu voto a los que después te van a meter la mano en el bolsillo. No seas gil. Incluso yo digo que a los compañeros de trabajo hay que decirle, no seas gil, vas a apoyar al que nos va a cagar. Tené claridad en eso. Y no importa que nos diga, bueno, vos siempre igual. Está bien, en este momento nos tenemos que aguantar que nos digan eso. Pero eso que estamos diciendo es lo que nos permite tener autoridad para salir a luchar mañana. Los que hoy se arrastran detrás de un Scioli, ¿qué autoridad van a tener para hablar? Yo la otra vez discutiendo con uno de Patria Grande, no me hables más de la megaminería a cielo abierto, ya está. Vos votás a Gioja, ¿qué vas a hablar? Votás al tipo Gioja, no me hables más de la megaminería, sos un cómplice de la megaminería, no me hables más del gatillo fácil. Vos sos cómplice de lo que sostiene el gatillo fácil, que es la política de Granados. Granados es un tipo que organizaba en su municipio, a lo mejor no sé si se conoce tanto acá en Rosario, el tipo era intendente de Seiza y organizaba una policía comunal antes de las policías locales, con exonerado de la policía que salían a matar pibes, lo llamaban los mataguachos, eso lo organizó Granados. Y no lo denuncié yo, lo denunció Horacio Berbisky en los momentos que lo criticaba Granados, antes de estar voto desgarrado como ahora. Antes del voto desgarrado o del voto tapándose la nariz, lo denunciaba un poquito más. Pero Granados es un tipo que piensa como los de seguridad de masa, que son las teorías de la tolerancia cero, la ventana rota, todas esas imbecilidades que bajan de la derecha norteamericana, que después repiten otros tipos igual de descerebrados para convencer a la población de que el problema de la miseria social y el problema de la criminalidad urbana se debe a que la gente o son hijos de madre soltera, como decía Murray, el teórico de la tolerancia cero en Estados Unidos, o un problema de capacidad cognitiva, es decir, que los que delinquen son gente que no tiene capacidad para entender cómo funciona el orden existente y por eso es lo que sucede. Entonces, que no hay que explicar la pobreza por causas sociales, ni la delincuencia por causa social o la estructuración desde el Estado, sino por personas que están congénitamente o porque fueron hijos de madre soltera, les tocó ser delincuentes. Eso es lo que teorizaron a comienzos de los 80 y difundieron por todo el mundo, y después llega acá y dicen tolerancia cero, esos clichés que ahora en los 2000 se refuerza con la idea de guerra contra el narcotráfico, que es la línea de Estados Unidos para volver a sacar los ejércitos a las calles, para darle legitimidad, y lo que hoy dice que es contra el narco, tenerlo en las calles después, para cuando haya movilizaciones populares, garantizar que te caguen a balazos los milicos de nuevo. Eso es lo que están repitiendo estos tipos. Y por ganar 10 votos Massa lo dijo, y por ganar otros 10 votos de Massa ahora lo dice Scioli. Una canallada, están queriendo legitimar a lo que después van a reventarnos a tiro a todos si hay grandes movilizaciones y luchas sociales. Entonces hay que salir a cruzar fuertemente esa ideología posibilista que nos quieren meter y con la cual quieren que la izquierda no sea izquierda. Nosotros quieren que no seamos izquierda. Si la izquierda vota a la derecha, ¿qué es ser izquierda? Y a mí no me pueden convencer que Scioli no es de derecha. No me pueden convencer. Si es derecha contra derecha y entre dos de derecha, ¿por qué yo voy a votar en la interna de la derecha?
Si es una interna de la derecha lo que hay, yo no voto en la interna de la derecha. Claro, ya fueron las PASO, no le hubiéramos pedido, es como que le vayamos a pedir a Pablo Roca que hubiera votado entre Nico y Altamira, no tiene sentido. Está bien, era una interna del FIT, votaba a la gente de izquierda, o más o menos de izquierda. ¿Está bien? No, la burguesía no venía a votar cuál es el candidato de la izquierda. Bueno, nosotros no votamos quién va a aplicar el ajuste. Resuélvanlo ustedes, la derecha quién va a aplicar el ajuste, no nosotros. Nosotros al revés, tratamos de ir contra la corriente, ir contra todo ese enorme aparato que están montando. Y dos cosas más me interesaba señalar. Una, que lo que estamos viendo en Argentina es parte de un ciclo que tiende a culminar en América Latina, donde se ha mostrado la incapacidad absoluta de las burguesías nacionales, nuevamente, para encarar algún proceso de transformación estructural mínimamente progresivo. Se valieron de los altos precios de las materias primas y nos dejaron una cosa que es un desastre después de ese ciclo. Hasta las más contestatarias, que más roce tuvieron con el imperialismo, como la venezolana, está dejando una Venezuela monoproductora de petróleo, no pudieron ni diversificar la economía. Y va a sufrir también una derrota electoral grande por parte de los escuálidos, de los macristas venezolanos. La encuesta le da un 60 y pico %, estaba leyendo a los macristas venezolanos en la Venezuela bolivariana. O sea que, y si los bolivarianos fueron así, imagínense los kirchneristas. ¿Qué hicieron de cambio? ¿Qué defienden? Un plan asistencial basado en el trabajo en negro, una empresa donde le pagaron 8.000 millones de dólares a la Repsol. Lo único que pueden es el fin del FJP, la medida más audaz que tomaron, pero para después con esa guita no darle a los jubilados el 82% real, sino para subsidiar a sus empresarios amigos y pagar deuda externa. Eso es todo lo grande que hicieron. No tocaron una hectárea de tierra, siguieron con la minería. La mitad de la clase obrera, como decía Nicolás, cobra 6.500 pesos, 34% de trabajo en negro, 80% de los jubilados que cobra la mínima, 250.000 millones de deuda pública. ¿Qué es lo grande que hay que defender del kirchnerismo? Que dejaron paritaria. Paritaria es una cosa legal que haya paritaria. No entiendo cuál es cuando dicen, ¿qué paritaria que hicimos? La paritaria no la hicieron ellos. Es una reglamentación de una ley que dice que todos los años se reúnen las paritarias. No es algo que ordena el Ministerio de Trabajo, es algo que tiene que sancionar solamente el Ministerio de Trabajo. Entonces, lo que dejan es además haber entregado el país al macrismo. Un compañero en una charla me decía, ¿y por qué gana la derecha? Bueno, no es una pregunta fácil. Yo creo que por distintas cuestiones, o por qué gana esta derecha, por qué Macri sacó más de lo esperado, por qué ganó la provincia de Buenos Aires y esa. Hay dos o tres cosas para pensar. La primera es que el kirchnerismo no ofrece nada nuevo, con Scioli. ¿Qué te dicen que te van a dar? ¿En qué te van a mejorar la vida? En nada. Macri engaña, crea una ilusión de que puede hacer algo distinto. Y por eso, en el que quiere cambiar algo, desde forma hasta contenido, dice, bueno, este dice que algo va a cambiar, será, no sé qué, pero el kirchnerismo, ¿qué te dice que va a cambiar? ¿En qué te va a mejorar? Si te dice que este país es el mejor en el que podemos vivir. Si Cristina está enojada porque dice, no me reconocen lo buena que yo soy, lo genial, no les gusta escucharme, y yo perdí hasta a mi marido, que me forcé y todo, está resentida con que no la llevamos todos, reina Cristina. Nada. Ellos perdieron en el 2013 la provincia de Buenos Aires con un candidato igual a Massa, Insaurralde, para enfrentar a un derechista como Massa, le pusieron un derechista como Insaurralde, perdieron y no tomaron una medida, ni a derecha ni a izquierda, nada. ¿Qué hicieron del 2013 hasta ahora? Nada. La economía siguió estancada, no hicieron viviendas. Digo, la provincia de Buenos Aires, para entender, aparte de Aníbal Fernández, a quien criticamos de la izquierda y lo critican de la derecha, y de la izquierda lo criticamos con razón. Cuando asesinaron a Costec y Santillán, dijo, fue una pelea entre piqueteros. Cuando desapareció Jorge Julio López, dijo, se fue a tomar algo a la casa de su tía. Cuando mataron a Mariano Ferreira, dijo, la policía actuó muy bien. Y cuando ahora lo asesinaron al militante del Chaco, Ángel Verón, dijo, no, murió de una enfermedad anterior. Y por si fuera poco, fue el vocero de la campaña de la persecución contra el pollo sobrero cuando lo metieron en cana con maniobra de los servicios. Es decir, para nosotros es un antiizquierdista probado y declarado Aníbal Fernández. Y la izquierda kirchnerista lo transformó en un héroe, a un tipo que hizo toda la campaña sucia contra la izquierda que se les ocurriera. Desde que era hombre de Duhalde hasta ahora, hasta que fue candidato recién. Ahora, no lo explica solo Aníbal Fernández, la derrota en la provincia de Buenos Aires, lo explica 8 años de Scioli, donde Aníbal Fernández, aparte, tenía la contra de que no podía hablar del desastre que había dejado Scioli porque era su candidato a presidente. Entonces,
alguien que solo dijera, hace falta cloacas, las escuelas se caen, el hospital público está muy mal, no hay vivienda, tenía 10 puntos de ventaja sobre Aníbal Fernández, que no podía decir eso. Entonces, no es, ahora algunos periodistas dicen qué genia que fue María Eugenia Vidal. No fue una genia, es simplemente que del otro lado no se puede hablar ni siquiera de la realidad. No hay pobres, decía Cristina, bueno, todo eso. Entonces, frente a eso, ¿cómo no se va a fortalecer una derecha que, por otro lado, lo único que ha tenido inteligente es que se corrió de su discurso? El que mucha gente, uno se reía un poco sarcásticamente y estaba bien porque sonaba increíble de Macri cuando cambió el discurso, cuando le fue mal, aunque ganó por muy poquito el balotaje en la ciudad de Buenos Aires. Macri cambió porque los focus group había dicho que la gente le tenía mucho miedo, entonces dijo, yo no les voy a tocar los planes, estoy con aerolínea, etcétera, etcétera, que es lo que ahora los kirchneristas, obvio, y tienen razón en decirle, dice, ustedes no lo votaron, no hicieron esto, etcétera, etcétera. Pero Macri cambió en parte el discurso para que no sea solo que se sacó el bigote y la operación de marketing de Durán Barba, sino tratar de que se le tenga menos temor, y entonces pasó de que no lo votaría un 50% de la población a que no lo votaría un 35%. Entonces, con esos cambios, y además con un apoyo muy grande, que es el que le dio el Partido Radical de Gualeguaychú en adelante, donde los radicales le volvieron a vender al alma al diablo y se han sacado todo tinte de Partido Socialdemócrata para ser los derechistas que siempre fueron en la historia nacional. Entonces, digo, si uno quiere entender por qué en una situación donde no hay mucha lucha de clases, que es nuestro gran límite, nosotros y en nuestro desarrollo está ligado a la lucha de clases, ¿por qué en una situación donde no hay mucho desarrollo de la lucha de clases, la continuidad con cambio está perdiendo frente al cambio con alguna continuidad, que fue el debate, o sea, un debate muy corrido al centro político, por no decir hacia la derecha, sin decir todo lo que va a hacer la derecha, hay que entenderlo en esa situación, donde uno no tiene nada para ofrecer, otro dice cambio algo, y ese es lamentablemente donde está culminando las batallas culturales supuestas del progresismo centroizquierdista populista en América Latina. Por eso, para nosotros, el comienzo de la resistencia es de la superación de ese siglo político y de apostar por otra izquierda, no una izquierda posibilista, no una izquierda que vaya como furgón de cola de gobernadores como Alperovich, dueño de Media Tucumán, como Gioja, amigo de la Barrigol, como Infran, el asesino de los COM, y así podríamos seguir largo y tendido la lista del personal político que ha gobernado las provincias en nombre del Frente para la Victoria, sino una izquierda que hable en su propio nombre, que trate de organizar al movimiento obrero como sujeto independiente y que se plantee pelear con la suya, con su programa anticapitalista, antiimperialista, socialista, por un gobierno de los trabajadores. Porque estamos absolutamente convencidos que lo que hoy estamos haciendo en contra de la corriente, como una minoría activa y valiente, porque nosotros no es que decimos voto en blanco y nos guardamos, nos bancamos y vamos al frente en la pelea política que estamos dando y pedimos espacio y tratamos de hacerla todo lo que podemos. Estamos haciendo un voto en blanco desde la izquierda para empezar a preparar las luchas del futuro y no solo la resistencia. Y en la resistencia preparar las condiciones de la victoria de la clase obrera. Es el desafío en el que estamos planteados, esa es la pelea que estamos llevando ahora por delante. Y en ese sentido es que lo llamamos a ustedes también a tomar esto en sus manos. Nosotros necesitamos fortalecer no solo el Frente de Izquierda como herramienta electoral, sino que necesitamos una herramienta militante. Necesitamos que cada compañera, cada compañero que adhiere al Frente de Izquierda, a nuestro partido, al PTS, se vea como el organizador de la resistencia que se viene y como aquel que va a poner en movimiento una fuerza capaz de derrotar a los capitalistas. No nos confundamos. Una cosa es que van a tener éxito, que la mayoría de la población va a votar a candidato de derecha. Otra es que eso no va a generar una resistencia muy importante. Cualquiera que gane va a ser un gobierno con múltiples contradicciones. Si gana Macri, es cierto lo que le dicen los kirchneristas, no tiene los sindicatos, va a tener relativa poca gobernabilidad. Le va a costar a Macri aplicar un ajuste muy fuerte. Para que ustedes vean, imagínense si de la Rúa hubiera tratado de hacer las privatizaciones de Menem. No duraba nada. ¿Se entiende? Digo, imagínense a de la Rúa, sin el aparato de la burocracia sindical, parte suya haciendo las privatizaciones de Menem. Difícilmente lo hubiese conseguido.
Esa es lo que es Macri. Eso tiene razón cuando Scioli le dice a la burguesía, miren que se parece a la Rúa. Imagínense aplicando el ajuste sin la burocracia sindical, sin el aparato aceitado que nosotros tenemos en la provincia de Buenos Aires. ¿Cómo van a imponer eso? O sea que va a ser un gobierno relativamente débil. O imagínense un gobierno Scioli fuertemente dividido internamente, sin controlar la provincia de Buenos Aires, sin controlar la ciudad de Buenos Aires, sin controlar Santa Fe, sin controlar Mendoza, sin controlar Córdoba, sin controlar el centro político del país. Imagínense eso. También va a ser un gobierno relativamente débil. O sea que el movimiento de masa no tiene que arrugar cuando digan el 90 y pico % votó a esos candidatos, porque son fuerzas políticas que van a estar relativamente débiles para aplicar eso sobre el pueblo trabajador. Entonces, con esa convicción y esa fuerza es que lo llamamos a tomar esta lucha también en sus manos. Muchas gracias, compañeras y compañeros.